Muy buenas damas y caballeros amantes del cine, y sean todos bienvenidos a su espacio. Un hombre, una máquina de escribir y un sueño, lo que el primer capítulo de la serie de Chespirito nos enseña. La serie empieza en el año 1981 en Bogotá, Colombia. Observamos a Chespirito en un flash forward de lo que parece ser la etapa final de su carrera. Horacio Gómez, hermano de Chespirito, busca al elenco del Chavo del Ocho en cada uno de sus camerinos para informarles que es su momento de salir al show. El último en buscar es a su hermano. Se puede notar en este último que se encuentra acongojado y dice: recuerda que solo es un desfile, es exhibición. Tengo sentimientos encontrados, Horacio. Me siento culpable porque sé que lo que estamos haciendo aquí es bueno, pero preferiría no estar aquí. Me encantaría que pudiéramos escaparnos. Volvemos al pasado, donde vemos a un pequeño Roberto Gómez Bolaños, de tan solo 6 años, junto a su hermano Horacio, y también a su madre en el año 1935 en Ciudad de México, donde se los ve muy alegres, dispuestos a divertirse en un circo. Un payaso que brindaba un show invita a pasar al pequeño Roberto para que sea parte de su rutina. Desde muy pequeño podemos ver cómo Chespirito tenía un talento nato para la comedia, causando una reacción de risa en todo el público presente. Posteriormente somos momentáneamente llevados al pasado, en algún punto anterior a 1935, cuando aún estaba vivo el padre de Chespirito, el cual se encontraba pintando un cuadro, y vemos cómo él fue un gran padre y siempre fomentó las habilidades artísticas del pequeño Roberto, recordándole: eres un artista. Pasamos al año 1951 en la Ciudad de México, donde vemos a un joven Roberto de 22 años trabajando en lo que parece ser una fábrica de remaches. No tarda en mostrarle a sus compañeros sus dotes en la comedia para hacerlos reír, mientras realiza una rutina inspirada en uno de sus artistas favoritos, Charlie Chaplin. Su jefe aparece en escena, notoriamente molesto, y le pregunta a Roberto qué es lo que está haciendo. Y él le responde: se supone que cuento remaches, señor, pero la verdad es que solamente cuento las horas para que termine la semana y salir con mis hermanos. Su jefe, notoriamente molesto, le hace notar que aún faltan muchas horas para llegar al fin de semana. Una vez su jefe abandona la escena, el joven Roberto no tardaría en emprender su operación huida y escapar del trabajo sin que su jefe lo note. Cambiamos de escena y vemos a Roberto divirtiéndose mientras anda en bicicleta junto a sus hermanos, pero este se distrae al ver algo que llama mucho su atención en la vitrina de una tienda. Es un televisor. Cambiamos de escena y vemos a Roberto junto a su hermano interpretar una rutina paródica de la obra Romeo y Julieta en una especie de bar. Dicha rutina se trata de lo que se convertiría en el futuro en uno de sus más exitosos sketches, Julio y Rumieta. De repente aparece un joven llamado Jamaica, dispuesto a traerle problemas a Chespirito, ya que su rutina cómica no le hace gracia. En eso, una bella joven llamada Graciela entra en escena dispuesta a vender boletos. En ese momento somos testigos de una conexión instantánea entre la bella joven y Chespirito. Cambiamos de escena y vemos a Roberta en su habitación practicando una rutina cómica en silencio. Su madre lo observa sin que él lo note. Sin embargo, ella enciende la luz de la habitación y le hace notar que lo que hace no es correcto. Le dice: solo te voy a pedir que no te conviertas en un desobligado como tu papá. De las ilusiones no se comen, Roberto. El arte te puede matar como a él. Deja de desvelarte y concéntrate en tu trabajo. En la siguiente escena vemos al joven Chespirito llevarle un televisor a su mamá, el cual se lo prestaron para que lo probara y lo compre si se convence, pero su madre se rehúsa con miedo y afirma que la televisión no está en el futuro de la familia. Cambiamos nuevamente de escena. Ahora nos encontramos en un baile donde vemos a nuestro protagonista observar a lo lejos a la bella Graciela. Ahora él se encuentra dispuesto a sacarla a bailar, y luego de defenderla nuevamente del personaje de Jamaica, quien buscaba molestarla, lo hace. Chespirito y Graciela se encuentran bailando cuando regresa Jamaica con el objetivo de molestarlos nuevamente. Él la defiende, pero se lleva un puñetazo. Cambiamos de escena y ahora vemos a la joven curar una pequeña herida del rostro de Roberto, mientras él le cuenta que hay un nuevo anuncio de trabajo. Están buscando aprendices de productores y escritores. Ella le pregunta si él estaría dispuesto a renunciar a su actual trabajo seguro, y él le dice que no sería capaz de hacerlo,
pensando, claro, en el bienestar de su madre. Sin embargo, él sabe que tiene un propósito más grande en esta vida. No sé si nací para contar remaches, le dice, a lo cual ella le brinda un consejo de la persona que más admira, su padre, el cual dice, zapatero a sus zapatos. Podemos ver cómo ahora ellos empiezan a desarrollar sentimientos más profundos el uno con el otro, y cómo las palabras de Graciela resonaron en el joven Chespirito. Cambiamos de escena y ahora vemos a un joven Roberto dispuesto a renunciar a su trabajo. Entra en la oficina de su jefe y efectivamente presenta su renuncia, a lo que este último le pregunta si está seguro de hacer una estupidez tan arriesgada, afirmando que la madre de Roberto ya lo sospechaba desde un principio. A pesar de los argumentos de su jefe para que el joven Roberto cambie de opinión, él ya se encuentra decidido y así presenta formalmente su renuncia, lo cual hace que su jefe lo respete y admire en su interior, ya que pocas personas son capaces de dejar el confort para ir detrás de sus verdaderas metas y su vocación. Cambiamos de escena y ahora vemos cómo el joven Roberto se presenta ante su destino en la forma de Darcy Publicidad, la empresa publicitaria que se convertiría en el principio de su camino de vida. Una vez dentro del edificio vemos cómo existen dos filas, la de los productores, que son los que comúnmente ganan más dinero, siendo esta la fila más larga, y la de los escritores, los cuales tienen fama de no ser bien remunerados económicamente, siendo esta la fila más corta. Llega finalmente el turno de Chespirito y vemos cómo el entrevistador le cuestiona el por qué está buscando trabajo como escritor si se encuentra estudiando una ingeniería, a lo que Roberto responde: me gustan las matemáticas, pero me gustan más las letras. Cambiamos de escena. Ahora Roberto se encuentra frente a la primera prueba para obtener el trabajo, la cual requería utilizar máquina de escribir, pero el joven Chespirito era pésimo en mecanografía, por lo cual audazmente decide escribir con papel y lápiz. El tiempo de la prueba ha concluido, a lo cual entra uno de los trabajadores a recoger las pruebas. Este resulta ser el mismo hombre que tuvo problemas con Roberta en el pasado, el cual le hace saber a este último de forma grosera que hacer chistes y rutinas cómicas no lo convierten en escritor. En contra de todo pronóstico, el joven Chespirito consigue el puesto de trabajo con la condición de aprender a usar máquina de escribir y pulir su humor, lo cual trae gran alegría, ya que está siguiendo su misión de vida y su deseo más profundo paso a paso. En la siguiente escena vemos cómo la madre de Roberto se encuentra profundamente preocupada del futuro de su hijo al haber renunciado a su trabajo estable, diciéndole: tiraste tu vida al caño. Cabe aclarar que la madre de Roberto en la serie no está representada como una villana, sino como una madre genuinamente preocupada por su hijo. Chespirito dice que él tenía un trabajo que no le gustaba, a lo cual la madre contesta que ella también tiene un trabajo que no le gusta precisamente, pero ese trabajo les ha podido dar todo. Y confiesa que a ella también le encanta la poesía y escribir, y lo hace cuando puede, pero no construye castillos en el aire. Roberto responde: si no me arriesgo, nunca voy a saber para qué soy bueno. Posteriormente afirma que su padre estaría orgulloso de él gracias a su fuerza de voluntad y convicción. Él le dice a su madre que ella también va a estar orgullosa de él algún día. Cambiamos de escena y vemos a Roberto junto a Graciela nuevamente. Ahora él le dice que ya renunció a su anterior trabajo y se encuentra en uno mucho más alineado a su verdadera pasión, lo cual lo hace sentir como si estuviera enamorado, lo que provoca que Roberto le proponga ser su novia, a lo cual ella acepta con la fiel promesa de que no le romperá el corazón. El tiempo ha transcurrido, ahora nos encontramos en el año 1955 en Ciudad de México, donde vemos que se acaba de llevar a cabo el matrimonio entre Roberto y Graciela. Damos un pequeño salto temporal y vemos cómo ya tuvieron a su primer hijo y cómo Chespirito ahora se encuentra con más habilidad a la hora de utilizar la máquina de escribir. Posteriormente es invitado a la sala de juntas del editorial donde trabaja para únicamente rellenar una cafetera. Pero Roberto, al escuchar que tenían un problema al no encontrar una frase llamativa para un producto, él no tardó en proponer la frase «rinde más y jamás se rinde». Frase que fascinó a sus jefes y sería la que le abriría las puertas en el futuro. Ahora vemos que Chespirito es llevado por su jefe para que escriba un episodio de un show cómico de radio y es presentado como su escritor estrella. Pasamos al año 1959, donde vemos a un Chespirito interesado en llevar a dicho programa cómico de radio
ahora a la televisión. Un año después podemos observar cómo efectivamente Roberto lo hizo y este programa se volvió un éxito entre las familias mexicanas. Ahora nos trasladamos al año 1978 en Ciudad de México. Nos encontramos en el set de La Vecindad del Chavo, donde vemos a todo el elenco prepararse para el programa. Entra el personaje de Marcos, el cual se rumora que desempeña el papel antagónico en la serie, quien presenta una actitud grosera y prepotente con una fanática, para luego revelar que se trataba de una broma. Entra en escena Roberto, o mejor dicho Chespirito, quien ahora es un hombre de 49 años de edad, y seguido de él se presenta el dueño de la televisora. Seguido de eso, el jefe le informa a todo el equipo que el Chavo del Ocho y La Vecindad se irán a Acapulco con el fin de grabar ahí y promocionar un nuevo hotel. Aunque a Roberto, honestamente, la idea no le fascina. Cambiemos de escena. Ahora podemos observar a Chespirito, el cual empieza a sentirse tentado por el personaje de Maggie, pero antes de que se desarrolle la situación entre ambos personajes, entra en la escena Horacio, su hermano, el cual le recuerda a Roberto que él ya es un hombre casado y que Maggie está comprometida. De esta manera invitándolo indirectamente a que controle su lujuria, ya que podría salirle demasiado caro. A lo cual Chespirito responde: no me lo tienes que decir, amo a Graciela, tú sabes lo importante que es para mí, mi familia, mis hijos. Cambiamos de escena con Roberto cantándole a su esposa Graciela mientras toca la guitarra, para posteriormente proponerle que lo acompañe a Acapulco a grabar El Chavo del Ocho. Roberto se lo propone como una manera de reescribir su historia de amor. Además agrega que estarían sus dos familias en Acapulco, su familia de La Vecindad, su esposa y sus 6 hijos. En la siguiente escena vemos cómo llega a Acapulco el elenco del Chavo del Ocho y también va Roberto junto a su esposa e hijos. Nos enfocamos en el personaje de Marcos, el cual se encuentra hablando con quien parece ser un productor extranjero, el cual le dice que sus jefes estaban dudando de que él deje el programa, a lo cual responde que con mucho gusto va a hablar con ellos y afirma que no estaría dejando el programa, sino a Roberto. Para cerrar el primer capítulo de la serie con la línea: que se joda Roberto. Así termina el primer capítulo de Chespirito, sin querer queriendo. Ahora pasemos a analizar el capítulo de la serie desde una perspectiva de masculinidad tradicional. El padre, guía silencioso, pilar en la sombra. Antes de la fama, antes del éxito, hubo un hombre que sembró confianza en un niño. En una breve escena vemos al padre de Roberto pintando y diciéndole: eres un artista. No necesitó grandes discursos, solo una mirada firme y una palabra justa. Así es la figura paterna en la masculinidad tradicional. Guía sin gritar, influencia sin imponer. Vocación en la oscuridad. Nadie aplaude, nadie lo ve, pero Chespirito practica sus rutinas en silencio. Ahí, en la intimidad de su cuarto, sin fama ni sueldo, cultiva su don. Ese es el verdadero carácter masculino, hacer lo correcto incluso cuando nadie te lo exige, porque no es la motivación externa, es el llamado interno. La madre, amor realista, pero no enemigo. Su madre le advierte: las ilusiones no se comen. No lo hace por maldad, lo hace por amor, por temor al dolor de ver fracasar a su hijo. El hombre tradicional no desperdicia esta advertencia, la honra, pero al final decide su camino, no como rebelde, sino como adulto. El cortejo con respeto y valor. En el baile, Chespirito ve a Graciela, se acerca, la invita, la defiende, no presume, no manipula, porque la conquista masculina no es acoso ni juego, es decisión, protección y respeto. El amor empieza cuando el hombre se atreve a cuidar antes que poseer. Renunciar a lo seguro por lo correcto. Dejar un trabajo estable no es valentía vacía, es saber que uno puede dar más. Cuando Roberto renuncia, lo hace con respeto, sin dramatismo. Su jefe incluso ahora lo admira, porque no hay mayor fuerza que la de un hombre que sabe para qué vino al mundo. Elegir letras antes que cifras. Integridad vocacional. ¿Por qué quiere escribir si estudia ingeniería? Porque le gustan más las letras. Hoy pocos siguen el camino que les enciende el alma. El hombre tradicional no teme caminar solo, si ese camino es el correcto. Cuando faltan medios, sobra ingenio.
Chespirito no sabe usar máquina de escribir, pero improvisa con lápiz y papel. Eso es masculinidad clásica. No rendirse. No es la herramienta, es la voluntad. Cuando todo aparece en tu contra, el carácter es tu único recurso. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué otras enseñanzas nos deja el capítulo de esta serie que parece ser muy prometedora? Dímelo en los comentarios. Sin más que agregar, me despido, no sin antes recordarles que esto es cine masculino. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Un abrazo.